Capítulo 1. Maggie Synthavision. En la década de los 60 el mundo estaba de cabeza ante las constantes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La llamada Guerra Fría entre comunistas y capitalistas era cada vez más evidente, y la preocupación por una probable guerra nuclear se hacía cada vez más grande conforme pasaban los años. Por ello, y en 1965, el Dr. Philip Middleman, un reconocido físico nuclear y científico en computación graduado de la Universidad de Harvard, fundaría el Grupo de Matemáticas Aplicadas, una empresa dedicada a la simulación computarizada de eventos relacionados con la energía nuclear que rápidamente ganaría notoriedad y obtendría un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar un proyecto de nombre Transporte de Radiación Nuclear, el cual permitía, mediante la creación de objetos 3D, simular y calcular la radiación emitida por un reactor nuclear y sus efectos en las personas. El software desarrollado por esta empresa, estilizada como Maggie, no era muy avanzado pero sin duda impresionante para una época en donde los gráficos computacionales no eran precisamente nuevos pero tampoco muy desarrollados. Sin embargo, todo cambiaría para la compañía cuando en 1967 los ingenieros de Maggie crearon el software conocido como Synthavision, el cual permitía modelar, animar y renderizar digitalmente figuras 3D mediante operaciones booleanas, e inmediatamente demostraron su poderío mediante el cortometraje Helicóptero de carga pesada del ejército, que como dice su nombre, era una impresionante prueba de lo que Synthavision y la animación computarizada era capaz. De cualquier forma, este software no estaba listo, al menos no en ese tiempo. Ya en 1972, la compañía no estaba bajo el yugo del gobierno de los Estados Unidos y con las capacidades de Synthavision cada vez más pulidas mediante la adición de polígonos y color de forma nativa, decidieron tornar por un rumbo que les era desconocido, pero del cual podían aprovecharse dado lo adelantados que estaban para la época: la publicidad. Y es aquí cuando aparecen varios personajes que serán muy importantes para esta historia. Por un lado tenemos a Steven Lisberger, un animador, fundador y líder de su propia compañía de animación que tras probar el videojuego Pong y asistir a una conferencia dirigida por el mismísimo fundador de Maggie donde se mostraron varios comerciales hechos por el estudio, quedó totalmente fascinado, cosa que dejó muy en claro en una futura entrevista. Me di cuenta de que estas técnicas eran las adecuadas para traer a los videojuegos y a los efectos por computadora a la pantalla grande, y fue ahí cuando todo el concepto pasó por mi mente. Así fue como Lisberger imaginó el proyecto que lo llevaría a la fama, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Por otro lado tenemos a Chris Wedge, un pasante de la Universidad Estatal de Nueva York que entró a trabajar a Synthavision a finales de los 70 como animador de personajes, y Eugene Trubetskoy, físico teórico y pionero de la animación computacional. Estos dos serían de vital importancia para la empresa, pues su talento tanto creativo como científico ayudó a la compañía a producir varios comerciales de la época, que sin saberlo también la llevarían a la grandeza. Ahora bien, retomemos al señor Lisberger. Tras hacer un guión, storyboards e incluso pequeños trozos de animación computarizada gastándose alrededor de $300,000 de su propio bolsillo, intentó vender el proyecto a Warner Bros., siendo rechazado miserablemente. Pero Steven no era una persona que se rindiera fácilmente, así que fue con la Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures e incluso con Disney. Pero de nuevo fue rechazado, excepto por la compañía del ratón, quienes a pesar de varias dudas aceptaron financiar la película. Era un proyecto caro y ambicioso a más no poder, por lo que Disney contrató a varios de los mejores estudios de animación para la película, la cual llevaría por nombre Tron. Entre ellos Maggie Synthavision, quienes habían llamado la atención de los ejecutivos de Disney tras el visto bueno del director de la película, por lo que se les dio cerca de $1 millón para hacer la mitad de los efectos visuales de la película, que aunque no lo parezca era bastante para aquella época. Además de que Synthavision era un software relativamente sencillo de manejar y permitía animaciones más fluidas a comparación de su competencia. Contando con Chris Wedge como el animador principal y un equipo conformado por animadores, científicos e ingenieros, permitieron al estudio realizar las más que memorables secuencias de luz de la película. Más tarde, y con el trabajo completamente concluido, la película fue lanzada a los cines, convirtiéndose en una decepción taquillera para Disney, pero a su vez siendo alabada por los críticos por su propuesta y sobre todo por sus revolucionarios efectos especiales, lo que llevaría a Synthavision a un periodo en el que parecía que solo ascenderían más. Posterior a la finalización de Tron, Maggie unió a los ingenieros Carl Ludwig, ingeniero eléctrico que trabajó en la NASA en el programa Apolo, y Mike Ferraro, un programador que realizó prototipos de realidad virtual para la Marina de los Estados Unidos, a sus filas. Otros nombres que deben guardarse, porque son de vital importancia para esta historia. Tras los buenos resultados con el trabajo visto en Tron, Disney reconoció el potencial del estudio y volvió a contratarlos para modelar los fondos de Donde viven los monstruos, un pequeño cortometraje dirigido por un tal John Lasseter, animador de Disney que tras ver una prueba de lo que Synthavision era capaz se convenció de que el 3D era el futuro de la animación, por lo que seguiría esa estela en su cortometraje y la futura compañía para la que trabajaría. Además de hacer los fondos de este pequeño corto de 30 segundos, Disney les encomendó la tarea de hacer una pequeña prueba de efectos visuales para la película La Feria de las Tinieblas, por lo que abrieron una pequeña oficina en Los Ángeles para su realización.
Pero la prueba fue todo un fracaso, lo que acabó con la relación entre Disney y Maggie e inició una época de malos resultados económicos, dando como resultado el cierre de la oficina de Los Ángeles. En un intento casi desesperado por salvar la compañía, se contrató a David y Alison Brown, antiguos empleados de Fox con experiencia en efectos especiales y mercadotecnia como gerentes de marketing y productores, lo que no sirvió de mucho, ya que en 1985 la empresa fue vendida a una firma canadiense llamada Bitmax, provocando la renuncia de muchos de sus trabajadores, entre ellos Chris Wedge, Eugene Trubetskoy, Carl Ludwig, Mike Ferraro, Allison y David Brown, quienes tras años de conocerse y renunciar a su querido trabajo decidieron unir sus mentes creativas, científicas y empresariales con el poco dinero que tenían para fundar su propio estudio de animación. Ese estudio, damas y caballeros, tendría por nombre Blue Sky Studios. Capítulo 2. Nace Blue Sky Studios. Cuando los miembros fundadores de Blue Sky Studios fundaron la compañía, parecía que con el tremendo currículum que tenían, el dinero y los clientes llegarían rápidamente. Pero no fue así. Durante sus primeros 2 años de existencia, Blue Sky Studios se mantuvo de alguna forma con sus miembros sin obtener sueldo alguno, y un estudio que consistía en un pequeño cuarto abastecido con 3 computadoras y una cafetera, mientras probaban y adaptaban nuevas tecnologías como el trazado de rayos para su futuro uso. Y efectivamente, no tuvieron ni un solo cliente hasta 1989, cuando una compañía, hasta ahora desconocida, encargó por fin un trabajo. Y no solo eso, repentinamente el estudio comenzó a recibir cada vez más trabajos de compañías variadas debido a la enorme calidad que demostraban comparada a otros estudios de la época, aspecto que resaltaría Carl Ludwig en una entrevista. Hicimos un comercial para Brown. Creamos una rasuradora en CGI. Había un premio para el que nos inscribimos y ni siquiera quedamos como finalistas. No entendíamos por qué. Así que les llamamos y básicamente pensaron que animamos unas letras sobre una escena en live action. Aun cuando los jueces trabajaban en gráficos por computadora, cuando les contamos que la rasuradora y todo estaba hecho por computadora, no lo podían creer. Así pues, Blue Sky Studios fue creciendo monetariamente e incluso pudieron contratar nuevos empleados, como Carlos Saldaña, un talentoso animador brasileño que dirigió varios comerciales para el estudio. El trabajo de Blue Sky en esos tiempos era innovador y fotorrealista, lo que llamó la atención del equipo de marketing de Mars, quienes encomendaron al estudio la difícil tarea de hacer los primeros comerciales en 3D de la marca M&M's, y eso hicieron, dando lugar a varios de los comerciales más memorables de los 90. Básicamente, y en unos cuantos años, Blue Sky pasó de un pequeño y casi fracasado estudio a un titán de la publicidad que trabajaba para marcas como la ya mencionada Mars, Clamato, Pepsi, Coca-Cola e incluso Nickelodeon. Si son un poco más viejos que yo, o más bien mucho más viejos que yo, podrán recordar este pequeño spot de Nickelodeon, que sí, lo hizo Blue Sky Studios totalmente. Durante aquellos años, Chris Wedge comenzó a preguntarse, ¿hay algo más después de la publicidad? ¿Podemos hacer algo que no sea esto? Así que comenzó a invertir su tiempo en un proyecto que, según él, era mucho más significativo, pues esta vez no se trataría de ningún comercial, sino de un cortometraje con una narrativa y personajes atrayentes, algo que demostrara al público el verdadero potencial del estudio. Había pensado en ese corto desde años atrás, pero la carga de trabajo no le dejaba tiempo ni energías para realizarlo. Ya en 1996, MTV solicitaría sus trabajos para la película de comedia El apartamento de Joe. Ya saben, esa donde Jerry O'Connell se vuelve amigo de unas cucarachas parlantes. Sí, ultra buena película. Como sea, fuera de la calidad del film, Blue Sky demostró una increíble calidad en cuanto a efectos especiales. Todo ese potencial para películas y comerciales atrajo a 20th Century Fox, que se convirtió en el accionista mayoritario de la compañía y la fusionaría con su propio estudio, sumando oficialmente a Blue Sky Studios como uno de los estudios oficiales de efectos especiales para Fox, contribuyendo en películas como Alien: La Resurrección. En ese mismo año se le dio luz verde a Wedge para realizar su cortometraje soñado, dándole un equipo de trabajo y el presupuesto suficiente como para hacerlo realidad. Este era el momento para demostrar lo que Blue Sky Studios era capaz de hacer. Era un gran riesgo. Lo hicimos únicamente porque queríamos. No había ganancias de por medio, pero el pago fue más grande que todo lo que habíamos hecho hasta el momento. Y así fue. En 1997, Blue Sky lanzaría su primer cortometraje, Bonnie, la tierna historia de una coneja que es molestada constantemente por una polilla, hasta que ésta abre un portal al más allá en su horno para reunirse con su esposo fallecido. El corto técnicamente era asombroso si hablamos del modesto presupuesto que tenían, y sabían que tenían algo grande entre manos, así que enviaron el corto a la Academia Estadounidense para su revisión. Si tenían suerte, podrían ser nominados. ¿Y cuál fue el resultado? And the Oscar goes to... Bonnie, Chris Wedge. Sí, siendo su primer cortometraje, Blue Sky Studios se llevó el Oscar a Mejor Corto Animado. Oficialmente estaban en el mapa, y parecía que, con un poco de suerte, podrían producir sus propias películas en un futuro.
pero Fox no pensaba lo mismo. Como algunos sabrán, la compañía tenía su propio estudio de animación radicado en Arizona llamado Fox Animation Studios, la cual fue fundada a principios de los 90 para hacer una competencia directa hacia Disney, ya que Disney en esos tiempos la estaba rompiendo completamente con producciones como El Rey León o La Bella y la Bestia, por lo que pusieron a la leyenda Don Bluth a cargo. Sin embargo, sus películas no resultaron ser precisamente éxitos taquilleros, y peor aún, durante la producción de su última película, Titanae, Fox despidió a 300 trabajadores del estudio e incluso vendió una de sus filiales de efectos especiales, mientras consideraban hacer lo mismo con Blue Sky después de que terminaran con los efectos del Club de la Pelea y Titanae. Parecía que todo estaba acabado, pero un viejo proyecto en desarrollo parecía ser la solución. Capítulo 3. La Era de Hielo. Remontémonos un poco a 1997. El mismo año que Fox compró a Blue Sky Studios, Lori Forte, productora de la empresa de ese entonces, presentó un guion hecho por Michael J. Wilson a Fox Animation Studios llamado La Era de Hielo, una película de drama y acción con ligeros tintes cómicos en animación tradicional que sería dirigida por Don Bluth y Gary Goldman. Sin embargo, el guion estaba poco pulido y Chris Meledandri, presidente de Fox Animation, ofreció tiempo, guionistas e incluso la oportunidad de ser la primera película en CGI del estudio tras terminar con Titanae. El CGI no era precisamente el fuerte de Bluth y Goldman y lo habían demostrado con su dirección fatal de Titanae, así que necesitaban a alguien indicado para trabajar en ella. Tras ver el éxito de Bonnie, Chris Meledandri contrató a Chris Wedge para fungir como director y co-guionista de la película, cosa que contaría Wedge en una entrevista. Cuando Fox nos dio el guión de la película era un drama de acción y aventura, por lo que nos dijeron, por favor, háganle una comedia. En lo que no hubo problema, juntamos nuestras mentes y resultó un guión cómico en algunas partes y dramático en otras. Así pues, mientras Fox Animation Studios se desmoronaba poco a poco y otros estudios como Blue Sky ayudaban a completar Titanae, Wedge y su equipo comenzaron a realizar artes conceptuales y siguieron puliendo el guión de La Era de Hielo, que era bastante distinto al que vimos finalmente. En estos primeros borradores del guión, la película contaba con una cantidad considerable de chistes de doble sentido. Sid era un tramposo y estafador en vez del perezoso tontuelo pero de buen corazón que conocíamos, Diego moría al final y la madre de Roshan no moría. Esto porque Fox no quería mostrar algo tan crudo a los niños. De cualquier forma, las reescrituras no terminaron hasta tener un resultado final lo suficientemente convincente. En ese punto parecía que la película finalmente podría entrar en producción, pero pasaron ciertas cosas. Primero que nada, el creador del proyecto, Michael J. Wilson, saldría del mismo, cosa que explicaría de la siguiente manera. Lo mejor de crear La Era de Hielo y escribir el guión fue que nos tomó 3 años y fue realmente divertido, pero inevitablemente terminé cansado. La animación toma bastante tiempo y las reescrituras son dementes. Querían que me mudara a Nueva York, donde la animación se estaba trabajando, pero yo tenía a mi familia en California, así que yo no pude ir. De todas formas, contrataron más escritores y agregaron la escena de los dodos, la cual amo. Además de que hicieron un gran y divertido trabajo con Scrat. Como dato curioso, y según Michael J. Wilson, Scrat fue una creación de su hija, quien básicamente combinó las palabras squirrel y rat. Pero bueno, dejémonos de curiosidades. Tras un desarrollo lleno de problemas, Fox lanzaría Titanae a los cines, siendo un fracaso instantáneo en todos los aspectos, convirtiéndose en una de las películas animadas peor recibidas en toda la historia, por lo que, y tan solo 10 días después del lanzamiento de la película, Fox Animation Studios sería cerrado definitivamente, y la gran mayoría de sus proyectos serían cancelados, por lo que todo apuntaba a que La Era de Hielo sufriría el mismo destino. Pero no fue así. Tan solo una semana después, Fox daría el visto bueno para comenzar su producción en Blue Sky Studios, manteniendo a Wedge como director, agregando a Carlos Saldaña como codirector, dándoles un presupuesto considerable e incluso nuevos empleados que venían del ya desaparecido Fox Animation Studios. El futuro era brillante, y estaban preparados para demostrar lo que podían hacer en su primera película animada. De cualquier forma, esto no significaba que no estuvieran preocupados. Habían pasado de ser una pequeña empresa enfocada en comerciales, a una en efectos especiales, a un estudio de animación con más de 170 empleados trabajando en una película para los cines, cosa que reafirmarían Chris Wedge y Chuck Richardson en una entrevista al New York Times. La forma de trabajo es completamente diferente. Cuando una agencia que produce comerciales necesita efectos especiales, acude a nosotros con diseños e historias completas. Pero cuando haces una película te haces autosuficiente. Es una situación en la que el estudio nunca ha estado. Los empleados se asustaron cuando les dije, tendrán que animar 4 segundos a la semana. Sonará extraño, pero no necesariamente sabemos cómo hacer una película. Básicamente el estudio contaba con un presupuesto y personal considerablemente menor a otros grandes estudios como Pixar o DreamWorks, pero sacaron adelante el proyecto. Tenían el talento y la tecnología suficiente para realizar las más ambiciosas secuencias de animación, y parecía que lo lograrían, aún contra todo pronóstico. Mientras se realizaba el trabajo, Fox contrató a John Leguizamo, Dennis Leary y Ray Romano para los personajes principales. Por cierto, ¿sabían que este tipo es Jack Black? Yo toda la infancia no sabía eso y ¿quién ve las películas animadas en inglés, en serio? Como sea, para finales de 2001 la película estaba totalmente lista.
Pero Fox no le tenía esperanza alguna. Dentro de la compañía había un miedo enorme porque la Era de Hielo tuviera el mismo destino que Titanae, así que en un intento de perder la menor cantidad de dinero posible, despidieron a la mitad del personal e intentaron de todas las formas posibles vender Blue Sky y la película a otros estudios o distribuidoras, fracasando en todos y cada uno de sus intentos. No había remedio. Tenían que sacar la película. Fue entonces cuando Wedge y un puñado de hombres se quedaron en sus nuevas oficinas de Nueva York para simplemente esperar que el destino de la empresa fuera decidido por el desempeño de la Era de Hielo. Aún temerosos, estaban confiados en que todo saldría bien. No por nada. Habían puesto mucho esfuerzo de por medio y una propuesta que simplemente no podía fallar. Tal vez a Fox no le gustara la película, pero al creador del concepto sí. El tema de la Era de Hielo es simple. Quédate con la manada. Al principio Manfred es un alma perdida sin familia, pero al final se integra exitosamente con Roshan, Diego y Sid. Son una manada, una familia. Yo estaba muy orgulloso del personaje de Manny, especialmente en la escena donde mira las pinturas rupestres y recuerda lo que pasó con su familia. El trabajo de animación es simplemente asombroso. Su cara, sus ojos, es simplemente una de las mejores animaciones que he visto. No solo es un montón de gráficos puestos ahí porque sí, es emoción pura. Así pues, el día llegó. Un 15 de marzo de 2002, Fox lanzó a los cines La Era de Hielo, que aún con sus pronósticos pesimistas se convirtió en un éxito inesperado. Tan solo en su primer fin de semana, la película recaudó más de $40 millones, y la historia de Manny, Sid, Diego y el bebé Roshan fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica, recibiendo reseñas muy favorables por parte de las revistas, periódicos y programas de la época. Blue Sky de nuevo estaba en el mapa y ya no solo podían presumir de tener un corto animado ganador del Oscar, sino de un exitoso debut cinematográfico querido por millones de personas. Habían pasado de ser un estudio conformado por 3 computadoras y 6 personas a un estudio responsable de una película que recaudó más de $300 millones mundialmente, y que posteriormente sería nominada al premio Oscar a la mejor película de animación. Y aunque perdieron el premio ante El viaje de Chihiro, el evidente éxito de la película y el estudio era innegable. Su pasado basado en comerciales, pruebas de animación y efectos especiales había quedado atrás. Se habían convertido en un estudio de animación consolidado, y su futuro estaba más que asegurado. Fox finalmente se dio cuenta de que sus intentos de deshacerse de Blue Sky fueron totalmente estúpidos, y vieron el potencial que tenía el estudio para convertirlo en una competencia seria contra Disney y DreamWorks, cosa que nunca lograron con Fox Animation Studios. Así pues, Chris Wedge comenzó a escribir la próxima película del estudio, en conjunto al famoso autor de la saga de libros Los Guardianes de la Niñez. Pero de eso hablaré en la segunda parte de este video, la cual les aseguro es igual de interesante que esta, pues repasaremos la última etapa de Blue Sky como estudio cinematográfico hasta su inminente cierre en abril de este año. Yo fui Solidus Wolf y antes de despedirme les pido de todo corazón que se suscriban, compartan este video con sus amigos y se aseguren de que tienen prendida la campana de notificaciones. Hacer estos videos me lleva un tiempo considerable y cualquier ayuda se agradece bastante. Esperemos que el algoritmo esta vez quiera mi canal. Como sea, nos vemos en la segunda parte de la historia de Blue Sky Studios. ¡Hasta la próxima!